Hoy he decidido hablar de varios temas que de por sí no daría para hacer un único podcast. Localización de los podcasts personales, muy personales, recomendación de 2 podcasts, mi pequeña que fue tocada por una musa o el comportamiento poco cívico que he tenido la oportunidad de ver en personas en estos últimos días y que tenemos que tratar con ellos. Soy Víctor Gabriel, grabando desde Málaga, España, y te doy la bienvenida a El Diario de Argifonte, un podcast que no se publica cada día y en el que comparto ideas, reflexiones y experiencias contigo. Hoy es lunes 2 de marzo de 2020. Bienvenidas, bienvenidos al Diario de Argifonte. Para empezar, quiero hablar de podmap.org. Es un sitio web donde puedes localizar tu podcast y de esa forma facilitar a otras personas que estén interesados en ubicar los podcasts en lugares geográficos. Los he agregado, los 2 podcasts, el Diario de Argifonte y el Extra de Argifonte, y de esa forma facilita a aquellas personas que a lo mejor tengan interés en hacer algún evento en algún lugar, pues se van a esa página y buscan todos los podcasts cercanos para ver si ellos estarían interesados en apoyarle, en hacer esa cosa que quiera hacer, no sé, esa actividad, pero no sé si del todo funciona correctamente. Lo he agregado y desde que lo hice no me aparece. Supongo que será una agregación personal. Tú rellenas los datos y quizá en algún momento lo hacen. Lo hice por una recomendación del podcast de la Asociación de Podcast y bueno, veremos a ver el resultado que hay después. Por otro lado, quiero hablar de eso, una serie de podcasts que en principio no iba a ser una serie de podcasts, pero es como pasa normalmente, que conoces esa sensación de iniciar un camino en el que en un principio simplemente das 4 pasos y llegas al destino, y sin embargo, una vez que vas andando te vas dando cuenta de que quizás el camino es más largo o esa meta a la que has llegado dice, igual no es el final, o igual podría plantearme que si doy un paso más hay más caminos. Pues eso lo comencé el día 1 de enero del 2020, en el que comencé ese andar. Y resulta que mi intención era simplemente dar una respuesta rápida según mis creencias del sentido de la vida. Lo comencé en el Extra de Argifonte y lo titulé así, el sentido de la vida. Y mi intención era simplemente eso, dar mi punto de vista al respecto, porque llevaba ya unas rachas de escuchar a mucha gente, tanto en la televisión, en la radio, en conversaciones personales y en podcast también, en el que se planteaban cuestiones bastante personales de el sentido que le veían a las cosas, el sentido que le daban a la vida y todo muy personal, pero que al final había como cierto halo de misterio y dije, bueno, voy a dar mi opinión. Sin embargo, eso me animó a continuar escribiendo al respecto y es que tengo la costumbre de escribirlo y al final trato de hacer una grabación sin guión, pero al final una cosa así hay que hacerla con guión, así que trato de hacerlo que se note lo menos posible que estoy leyendo. Bueno, no sé cómo lo estoy haciendo, prácticamente hablo como estoy hablando ahora, pero yo ahora mismo estoy sin guión, simplemente una pequeña anotación de lo que estoy hablando
Pero en ese caso es que es imprescindible porque tienes que ir enlazando una idea con otra y si te saltas una ya no engrana con la siguiente. Entonces, bueno, a ver qué, perdón, a ver qué te parece. En el extra de Argifonte, el primero se llamó mm, El sentido de la vida y el segundo se llama ¿Qué soy? Como digo al principio, mi pequeña parece que ha sido tocada por la musa, por alguna musa, porque resulta que es cierto que empezó con bueno, vamos a ver, ella siempre está ideando, dibujando, escribiendo, es impresionante, siempre tiene un ímpetu a la hora de crear tremendo. Mi pequeño también, pero es que la grande es que es un no parar. Y resulta que le mandaron en el colegio a hacer un cuento. Pues bien, el cuento en un principio iban a ser 5 o 6 líneas. Al final él le pasa como a mí, que llenó 1 página y media y ahora pues como han estado en la Semana Cultural y ahora la Semana Blanca, pues ha aprovechado para crear su cuadernillo y dentro de sus cuadernillos también, aparte de escribirlo, recrearse, le da más explicaciones, da más detalles, encima ha puesto sus ilustraciones, lo está encuadernando, vamos, está hecha toda una artista. Por otro lado, quería también recomendar en esta ocasión 2 podcasts. El primero es 10 años haciendo el sueco de Daniel Aragay, que vive en Suecia y tiene un podcast diario y este que digo, el de 10 años haciendo el sueco, es la evolución de otro podcast que tenía que era Haciendo el Sueco Extra. Y la verdad es que se lo está currando, mucho más elaborado, más editado y como es un profesional del aspecto este del tema de los medios de comunicación o de los más medios, no sé exactamente cómo definirlo, pues se nota esa profesionalidad y tiene unos detallitos bastante buenos, al menos a mí me está gustando bastante. Y por otro lado, una cosa que para mí ha sido realmente una delicia escuchar, no lo conocía, pero un día buscando me lo encontré y realmente me parece impecable el trabajo y es el de Washington Post, el podcast en español del conocido diario estadounidense, guiado por Juan Carlos Iragorri, Dori Toribio y Jorge Espinoza. La verdad, no merece, no os lo podéis perder, porque la verdad es que está muy trabajado. Y por otro lado, y ya para terminar, con buen sabor de boca, lo digo irónicamente, no hace más de 5 días había una persona muy simpática, pero que muy simpática, entiéndase la ironía, que se puso en la entrada de un centro comercial donde yo estaba pasando en ese preciso momento y se puso a estornudar impulsivamente con la cabeza levantada para que todo lo que esto estornudara fuera de forma generosa al resto. Eh, claro, en un principio decía, bueno, el pobre le ha dado un ataque, pero claro, me quedé esperando a la salida de mi mujer y los pequeños y vi que cada vez que salía un grupo de personas, el simpático hacía exactamente lo mismo. Y claro, yo no sé si es simplemente un pobre imbécil o pobre diablo, o es una mala persona, o simplemente que lo estuve buscando pero no lo encontré, no sé si estaba situado en otro punto, es que estaba haciendo los típicos simpáticos estos que como no tienen otra cosa más importante en su vida, pues seguramente tendría alguna cámara con algún teleobjetivo grabando y hacerlo como un vídeo simpático en internet, supongo, aunque la gracia no sé dónde estaría. En fin, en algunos momentos no sabía si hablar con él o llamar a la policía o dejarlo pasar porque si es un pobre diablo, darle más importancia ya le está subiendo el ego. Nada, con esto se terminó y
y he tenido suerte de no encontrármelo de nuevo. Te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado a escucharme, que la verdad es que para mí es muy importante. Y ya sabes que el tiempo vuela y por lo tanto apresúrate despacio. Y el diario de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes-Gabriel, Telegram, Mastodon o Hapsila. como Hermes Gabriel. Muchas gracias y nos vemos pronto.